Hola, hola chicas, buenas noches. Qué gusto poder compartir con ustedes en este espacio que es no dejes de creer. Nunca dejemos de creer a pesar de que las circunstancias se puedan poner difíciles, de que las cosas puedan cambiar. Sabemos que pueden salir adelante cada uno de nuestros sueños, nuestras metas, nuestros emprendimientos. Es todo tener coraje, fe, perseverancia. Así que bueno, estamos compartiendo este espacio que es creado precisamente para ustedes para poder tener herramientas que puedan trabajar y ponerlas a práctica en cada uno de sus emprendimientos. Estoy hoy día, tengo el honor de estar con Francesca. Francesca es toda una coach en el área de finanzas, así que si ustedes tenían dolores de cabeza con esta parte o ustedes me decían, no sé absolutamente nada de números, no sé cómo voy a llevar esto, pues Francesca es nuestra aliada. Hola Francesca, bienvenida a este espacio. Hola Silvi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por crear este espacio que me parece en realidad tan importante. Yo creo que me voy dando cuenta cómo va faltando el tema de la educación financiera aquí en el país en general y me encantan estos espacios donde vamos fomentando la educación financiera en el país. Muchísimas gracias. Francesca, ¿hace cuánto tiempo estás haciendo toda esta parte de ser coach en el área de finanzas? ¿Por qué enfocarte precisamente a las emprendedoras y a las pequeñas empresas? ¿Viste esta falencia? ¿Cómo fue? Bueno, me estoy dedicando a esto ya un poco más de un año. Yo antes de esto trabajaba en el sector corporativo, trabajé aproximadamente unos 10 años, áreas de producto, áreas de marketing, pero bueno, mi pasión siempre fue las finanzas. Yo soy de profesión, soy ingeniera en finanzas, tengo una maestría en administración de empresas y la verdad es que me motivé a meterme a este mundo de la educación financiera por una experiencia personal. A pesar de tener todos los estudios en finanzas, a pesar de tener toda la teoría, pues llegó un momento en que no manejé de la mejor manera mis propias finanzas personales. Y este fue un momento en donde estaba llena de deudas, llena de deudas de tarjeta de crédito, y tuve que autoeducarme, porque si bien puede ser que tú estudies en tu universidad una carrera que tenga que ver con negocios, nadie te enseña en realidad a administrar las finanzas tuyas, las finanzas personales. Entonces ahí empezó una nueva etapa para mí de aprender acerca de estos temas, educarme acerca de mi inteligencia financiera y descubrí que hay un mundo entero atrás y son cosas que creo que todo el mundo debería saber. Entonces fue un poco esa internalización de decir, wow, esta información que todo el mundo debería tener y que en verdad cómo impactaría y cambiaría la vida de muchísimas personas. Y fue ahí que empecé este nuevo camino y dije, ok, voy a empezar a dedicarme a esto. Y bueno, empezó con un tema de enseñar acerca de finanzas personales. Ese es mi principal tema, el tema de las finanzas personales, ordenar las finanzas del hogar, ordenar tu presupuesto, salir de deudas, etcétera. Y también lo complemento con el tema de finanzas para emprendedores, porque muchas veces las personas, como para generar dinero extra, como para generar una fuente de ingresos adicionales, comenzamos a emprender y al principio de pronto no lo hacemos de la mejor manera. Como pensamos de pronto que es un negocio pequeño, que me está simplemente dando un dinero extra, digo, bueno, dejo las finanzas para después. Cuando en realidad si tú comienzas a preocuparte por la parte financiera desde un principio, en verdad te aseguras de que el negocio vaya escalando y que en realidad sea rentable. Entonces me gusta mucho mezclar ese tema y por eso es que finalmente pues me estoy dirigiendo, como yo lo digo, a no financieros, que son personas que no estudiaron nada que tenga que ver con finanzas, que no estudiaron nada que tenga que ver con negocios y para emprendedores. A mí me gusta socializar las finanzas, que sean un tema sencillo, que sea un tema práctico, divertido, quitar un poco esa connotación negativa de las finanzas que son aburridas, que son difíciles, que tienes que saber muchas matemáticas para eso, sino que me gusta hacerlo de una manera muy práctica y muy sencilla para todos. Wow, increíble. Realmente muchos de los emprendimientos nacen precisamente de nuestro despertar. Quizás hay un clic, una chispa, un algo que se despierta ahí y nos conecta con algún conocimiento que tenemos de algo y llega la pasión. Junto con esa pasión nace un emprendimiento. Ya que hablamos de los emprendimientos y las finanzas, ¿qué son aquellas cosas que tiene que un emprendedor tomar en cuenta y considerar para su presupuesto al iniciar un emprendimiento? Bueno, cuando recién estás empezando, es importantísimo que tengas en cuenta todos los costos del negocio. Yo muchas veces me topo con emprendedores que cuando revisamos el tema del costeo,
no tienen identificado exactamente todos los costos que conlleva elaborar el producto, ¿no? Especialmente si es un producto de pronto de tema de producción o, por ejemplo, pasa mucho con el tema de alimentos. Hay que calcular exactamente todo lo que conlleva elaborar el producto. Esto es muy importante. El tema de los costos variables, que es de todos los productos que están directamente relacionados con la elaboración del producto. Por ejemplo, si tienes un negocio de tortas, por ejemplo, todos esos costos variables serían todos los ingredientes que vas a necesitar para elaborar la torta. Y también importantísimo considerar el costo de mano de obra, que es algo que por lo general yo he visto que los emprendedores no lo consideran, ¿no? Porque empezamos en un punto que, bueno, yo lo hago todo, ¿no? Yo soy todólogo, yo cocino, yo hago marketing, yo vendo, yo hago servicio al cliente, yo hago todo. Entonces dices, bueno, si yo lo hago, me lo ahorro. Pero es un costo que sí deberías tenerlo en cuenta porque en algún momento tu negocio va a escalar y vas a contratar a alguien y es bueno que ya esté considerado ese costo dentro de tu estructura de precios, para que luego no tengas que estar ajustando precios, ni estar subiendo, ni nada. Entonces, cuando tú haces un presupuesto a principio de mes, bueno, tener en consideración todos estos costos variables, todos estos costos de proveedores, tener también en cuenta todos sus costos fijos, mismo ejercicio. A veces empezamos en nuestra casa y decimos, bueno, es que hay luz, hay agua, pero también es importante que nosotros consideremos esos rubros, o sea, siempre le asignemos un porcentaje de pronto de la planilla en general que nuestro negocio va a asumir, porque definitivamente si tú estás empleando los recursos de tu hogar, estás haciendo un consumo extraordinario de los servicios básicos. Y bueno, eso es importante siempre desde el principio, pues tener en cuenta temas de impuestos, etcétera, si es que va creciendo el negocio. Y bueno, yo creería que eso es lo principal, ¿no? El tema de los costos variables y los costos fijos, tenerlos exactamente identificados y cuáles son. Podrían ser también gastos de publicidad, etcétera. Todo gasto, por pequeño que sea, hay que tenerlo considerado. Muchas veces caemos en ese tema de, bueno, estamos empezando y se mezcla un poco con los temas del hogar. No, es importante siempre mantener presupuestos separados. Una cosa es solo el presupuesto personal tuyo de tu hogar y otra cosa es el presupuesto de tu emprendimiento. Y es bueno siempre tenerlos por separado. Y esta parte es súper importante porque muchas veces, por ejemplo, basándonos dentro de este mismo negocio que podría ser de tortas, a veces tú no tienes en cuenta tu mano de obra, el conocimiento que tienes que tener, etcétera. Y claro, vendes a un costo. Luego empiezas a crecer, tienes que moverte, estás en un local, etcétera, y tus costos se elevan y automáticamente lo que tus clientes piensan es, claro, como ya está creciendo, lo que está haciendo es subiendo los costos. Y Exacto, la en realidad comunicación no fueron con el considerados. cliente podría ser muy complicado. O sea, explicarle a tu cliente una subida de precios repentina puede llegar a ser muy complicado. O puede incluso a ti llevarte a invertir mucho más al final de cuentas, porque te va a tocar de pronto hacer un tipo de relanzamiento o hacer una campaña de marketing, etcétera. Entonces, es bueno, como tú dices, siempre desde un principio tener bien hecha esa estructura de costos que soporte todas las aristas que tú vas a ver en el futuro para que a medida que tú vayas creciendo y vayas incorporando personal, pues tu precio lo siga soportando. Eso es importantísimo. Francesca, ¿y en cuánto tiempo más o menos se estima que un emprendimiento empieza a generarte ganancias? Te pregunto esto porque a veces empezamos con algo y queremos ver como la ganancia inmediata, o sea, quiero ya y entendemos, dejamos de lado quizás el hecho de que hay incluso épocas que son más difíciles, más complejas, donde quizás las ganancias no son exactamente las mismas. ¿Cuánto tiempo ellos tienen que esperar o cómo tienen que entrar mentalizados en esto? Y aquellos que ya están en el emprendimiento, cómo tienen que tomarlo en consideración para no caer en la desesperación y declinar el emprendimiento con el que están. Bueno, esto siempre va a depender muchísimo de la naturaleza del negocio, de qué tipo de negocio es y la inversión inicial que se hizo, ¿no? O sea, si hay una fuerte inversión inicial, pues el periodo de recuperación para que empecemos a ver ganancias de pronto es más largo. Dicen los expertos, se estima que entre 1 y 3 años es algo normal, es un tiempo considerable, promedio, en que un negocio empieza a ver ganancias, ¿no? Porque los primeros años, es decir, si es que tú has hecho una inversión de capital considerable al principio, puede ser que en los primeros años las ganancias que te genere el negocio más bien sea para devolver esa inversión inicial, ¿no? Pero por eso siempre me gusta decir, depende mucho de la naturaleza del negocio, porque hay negocios, en cambio, en los que no se necesita una fuerte inversión de capital. Por ejemplo, si tienes un negocio de servicios, probablemente no tengas una fuerte inversión al principio de infraestructura o para producción, etcétera, y puedes ver tus ganancias mucho más rápido.
Hay negocios también que tienen un mayor margen, una mayor rentabilidad y también te permite ver ganancias más rápido. Por eso también es importante ver el tema siempre de una correcta colocación de precios al principio para asegurarnos que nuestros precios al público son rentables. Entonces, al momento de vender, sí estamos generando rentabilidad que nos va a ayudar a ver ganancias más rápido. ¿Ok? Porque muchas veces ponemos el precio simplemente bueno, ese es el promedio del mercado, eso es lo que creo que debería vender, o ese precio se escucha bien, pero en realidad no es un precio que nos está generando ganancias y al final vamos a seguir viendo pérdidas en el negocio. Mes a mes vamos a seguir viendo pérdidas en el negocio. Hay muchas veces que empieza el tema de la confusión de no sé por qué, si estoy vendiendo, por qué no estoy ganando. Entonces, un poco ahí la clave es el tema de qué tan rentable está siendo. ¿Qué errores financieros tú nos puedes decir que no se deben cometer por nada, absolutamente por nada dentro de un emprendimiento? Porque muchas veces hay errores que se van cometiendo y que son quizás un poco más solucionables o se pueden dar una solución más rápida. Pero hay errores que sí terminan siendo mucho más graves e incluso nos pueden llevar a endeudamientos súper altos. Ok. Bueno, lo que hemos estado conversando, no llevar un correcto presupuesto al negocio, no llevar un correcto registro de todos los ingresos, de todos los egresos, de tu flujo de dinero, puede ser un error que te cueste caro después de un tiempo porque vas perdiendo el control de tu negocio. Y esto es importantísimo que llevemos ese control, esa administración de todos los recursos que van entrando y saliendo. Otro error también es, que ya lo he dicho algunas veces, no colocar correctamente los precios. El tema de los precios es algo que en verdad tiene que ser un tema de análisis, de estudio, hay que ver muchísimas aristas. Obviamente entra el factor mercado, porque obviamente tienes que ver cómo está tu competencia, qué precio se está vendiendo el producto, para más o menos también tener una idea, pero también es muy importante que tú revises el tema de tu propio costeo, porque si el producto, el precio no está puesto correctamente y no está siendo rentable, pues como ya lo he dicho anteriormente, el negocio no va a ser rentable y no va a ser escalable, que eso es lo que queremos, ¿verdad? Otro error muy importante es como emprendedores no colocarnos un sueldo dentro del negocio, ¿no? Normalmente cuando empezamos un emprendimiento decimos, bueno, lo que va entrando es mío y eso es un error, pensar que todo el dinero que entra al negocio es tuyo, porque no es así. El dinero que entra al negocio es del negocio y el sueldo que tú te asignas a ti, eso es tuyo. No todo el dinero que entra al negocio es tuyo. Entonces eso es muy importante entenderlo y identificar un sueldo para nosotros mensual dentro del negocio. Entonces, hacemos un cierre contable, hacemos un cierre de mes, vemos cuánto hemos ganado, cuánto se ha gastado, y ahí nos pagamos nuestro sueldo. Y ese dinero que nosotros nos pagamos, ese es el dinero que nos va a aportar a nuestra vida personal para nuestros gastos personales y con los que debemos vivir el siguiente mes. Tenemos que evitar un poquito, eso es lo que queremos creo que todos los emprendedores, de estar cogiendo dinero del negocio, bueno, ya cobré, con este pago la luz, con este que acabo de cobrar pago tal cosa, porque ahí es cuando de repente le estamos robando al negocio, a lo mejor le estamos quitando más dinero del que deberíamos y por eso el negocio no va creciendo y por eso es que luego decimos, wow, no veo las ganancias, el negocio no crece, sigo en las mismas, no tengo de cómo invertir. Escucho muchísimo, me dice, quiero reinvertir en el negocio, pero no tengo de dónde, porque lo que entra me lo gasto. Entonces es muy importante tener ese concepto bien claro de que no todo el dinero que entra al negocio es nuestro, simplemente el tema de cuánto sueldo nos asignemos. Y si un mes no nos alcanza para pagar sueldo, pues en realidad eso es, porque como hemos dicho anteriormente, va a haber un tiempo en donde el negocio necesite reinversión o necesite pagar la inversión inicial y no vamos a ver ganancias de inmediato. Y otro tema importante es en el tema del presupuesto, pues obviamente no elaborar un presupuesto del negocio, no tener un control y mezclarlo con tus finanzas personales. Las finanzas personales con las finanzas del negocio siempre se tienen que manejar de forma separada, a pesar de que la una influyen en la otra, ¿no? Porque obviamente nuestras finanzas del hogar se van a ver afectadas por los ingresos, los ingresos o no que tengamos en nuestro negocio, pero hay que siempre manejarlo de forma separada. Esto siempre de forma separada, cuentas separadas, tarjetas separadas, siempre todo separado. Un error muy grande es mezclarlo. Como es mi propio negocio y es algo pequeño, decimos, bueno, no importa, lo mezclo y de ahí mismo cojo todo. No, siempre es bueno manejarlo por separado. Porque automáticamente, incluso si es que hacemos esta mezcla entre lo personal y el negocio, lo que tiende a pasar es que empiezas a cubrir gastos, obviamente, de tu casa, robándole en este caso al negocio y Exacto. el negocio deja de crecer porque estás llevando todo el dinero a donde no debería ir.
Y lo que mencionas, ¿no? Con respecto al salario, es fijarte un sueldo y saber que hay veces que quizás tú iniciando o en medio de lo que va caminando el emprendimiento, habrá veces donde no tendrás una ganancia como tú querías verla, y podrás salir quizás con lo mínimo, con nada, pero es parte precisamente de echar a andar el emprendimiento y que esté ahí y no solamente verlo con el objetivo de que me tiene que dar una rentabilidad inmediata. Son Correcto. herramientas que estoy segura les está sirviendo muchísimo, así que espero que estén tomando apuntes de todo esto porque son tips que si es que nosotros los ponemos en práctica sabemos que vamos a llegar más lejos. ¿En qué momento pueden tener una pauta para saber, ok, este es el momento donde yo puedo contratar una persona que me va a ayudar, que va a estar conmigo? ¿Cuándo pueden medir eso? Porque muchas veces los emprendimientos, como quieren crecer también rápido, piensan en una contratación inmediata y no siempre es lo mejor. Claro, bueno, cuando recién empezamos un emprendimiento, este tema de hacerlo todos nosotros mismos es válido, ¿no? Porque queremos que el negocio crezca. Pero nuevamente, aquí va a depender mucho del negocio, ¿no? Si es un negocio que tú de repente lo puedes empezar tú misma, pues adelante. Eso va a requerir muchísimas horas de trabajo, muchísimo esfuerzo, largas noches desveladas, pero un poco eso es lo que es un emprendimiento. Pero, por ejemplo, hay negocios donde sí o sí necesitas de pronto a alguien más. Y si de pronto es un tema ya de, qué sé yo, un tema de producción o de repente tienes un tema de una consultoría que necesitas diferentes especialistas, etcétera. Pero siempre ahí la idea es ver cómo puedes empezar de una manera que impacte lo menos posible a tu estructura de costos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, digamos que tú estás en un punto de tu negocio, bueno, el momento clave para mí, en lo personal, es cuando tú te das cuenta que has llegado a tu techo empresarial, a tu techo de emprendimiento, cuando ya no te da más el tiempo. Cuando tú te das, hay un momento en el que tú te das cuenta que ya estás empleando todo tu tiempo de pronto en tareas administrativas y que este tiempo no lo estás empleando en hacer que el negocio crezca como tal. Entonces aquí definitivamente es momento de alzar la mano y decir, ok, necesito ayuda, necesito aumentar el tema del personal para poder crecer el negocio. O sea, si ya el crecimiento de tu negocio se está viendo afectado por tu falta de tiempo, es un momento clave para decir necesito ayuda. Pero aquí hay varias opciones. Por ejemplo, de repente contratar a una persona tiempo completo, de manera fija, de pronto, dependiendo de cómo está tu negocio, podría ser muy difícil o muy complicado, afectar muchísimo el tema de la rentabilidad de tu negocio. Hay opciones. Ahorita existen asistentes virtuales, por ejemplo, que puedes contratarlos por horas y lo convierte en un costo variable para tu emprendimiento y te afecta muchísimo menos la estructura de costos si estás recién empezando. Por eso digo, eso va a depender muchísimo del negocio, porque hay negocios también que van empezando y van viendo rentabilidad y ya tienen la liquidez como para contratar a alguien, habrá negocios que no. Entonces, por eso también es tan importante que nosotros desde un principio llevemos un control y vayamos midiendo la rentabilidad, el crecimiento, las ganancias del negocio para que nosotros sepamos exactamente en qué punto está nuestro negocio, si soporta o no soporta contratar a alguien, qué presupuesto tengo para contratar a alguien o no. Y también nosotros irnos viendo nuestra propia productividad para saber, ok, si contrato a una persona que me ayude, por ejemplo, entendemos que es un tema de producción, si sumo una persona más a mi equipo, ¿en cuánto se duplicaría la venta? ¿En cuánto se duplicaría mi capacidad productiva? Y para eso es importante siempre ir llevando un registro y un control, porque si no lo hacemos, no tenemos esos números a la mano y no sabemos cómo podremos calcular ese tema. Eso es un poco el tema del personal. Wow. A veces cuando iniciamos un emprendimiento, si tenemos una visión grande y queremos crecer real, eh, y no solo de una forma real, sino de una forma saludable, es importante que tomemos en cuenta todo este tipo de parámetros, porque si lo hacemos de la forma correcta, nuestro emprendimiento va a poder arrancar y va a poder crecer y se va a poder proyectar. Y luego no estaremos hablando de un emprendimiento, sino de una pequeña empresa y luego de una mediana y luego de una grande. Todo depende de la visión que tú tengas para el negocio y qué tan alto quieres llegar para poder llevar todas las cosas en orden. Francesca, en esta cuarentena hay muchas cosas que hemos aprendido, unas buenas y otras no tan buenas. ¿Cuál es la lección que todo emprendedor debe haberse llevado y tiene que aprender durante este tiempo?
Ay, bueno, yo creo que hay tantas enseñanzas. La verdad es que ese tiempo de la pandemia fue un momento de pausa excelente, creo que para todos, para en realidad analizar cómo estamos llevando nuestros negocios, nuestra vida, etcétera. Yo creo que para mí una de las enseñanzas más importantes fue el tema de la constante reinvención, ¿no? Hay que estar listos para el cambio. Nunca sabemos qué va a pasar externamente. Como yo siempre lo digo, hay cosas que están fuera de nuestro control, pero hay cosas que sí están en nuestro control. Entonces, preocuparnos por esas cosas que sí podemos controlar, por ejemplo, el tema de las finanzas personales, por ejemplo, el tema de las finanzas de tu negocio, y estar preparado para estos eventos externos que no sabemos cuándo van a venir, que no sabemos cuándo van a pasar y que nos podrían pasar factura tanto en nuestra vida personal como en la vida de nuestro emprendimiento. Entonces, tener esa flexibilidad también al cambio, ¿no? A reinventarse. Bueno, pasó esto, rápidamente me puedo pasar a digital, por ejemplo, que eso es lo que muchas personas han hecho durante esta pandemia, ¿no? Que hagan un negocio totalmente en el offline, en canales tradicionales, y en esa pandemia tuvieron que reinventarse y lanzar de nuevo su negocio en el tema digital. Y eso ha sido una enseñanza increíble de que tenemos que siempre estar pendientes y estar abiertos a ese cambio, ¿no? Abiertos a esa flexibilidad de adaptarnos, de reinventarnos conforme el mercado lo vaya necesitando. Y por otro lado, el tema, lo que te mencionaba hace un momentito, estar preparados, siempre estar preparados para cualquier evento externo que pueda pasar, ¿no? A mí me gusta decir, no es un tema de ser negativo, de que van a pasar cosas malas, pero también es un tema para mí de ser precavidos, ¿no? De cuidar lo que te ha costado tanto tiempo construir, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las finanzas personales hay un concepto de crear un fondo de emergencia, que es crear un fondo de ahorros para esos eventos inesperados que vienen. Yo creo que eso es tan importante y durante la pandemia creo que fue el momento para mí ha sido el momento más propicio y más fácil de explicar la importancia de un fondo de emergencia, porque creo que todos de alguna manera u otra sentimos eso y vimos la diferencia de afrontar esta situación teniendo, por ejemplo, teniendo unos ahorros para este tipo de casos y y lo importante que es tener siempre nuestras finanzas en orden. Si están pensando en emprender o si ya están emprendiendo, les aconsejo muchísimo tener primero en orden sus finanzas personales, porque si nosotros no tenemos en orden nuestras finanzas personales, ese mismo desorden se transmite al negocio. Entonces es importantísimo siempre ir en parte, siempre primero ordena tus finanzas personales. ¿Cómo te das cuenta? Pues manejas un presupuesto, tienes ahorros, no tienes deudas de consumo, tarjetas de crédito, etcétera. Si estás saludable en ese aspecto, quiere decir que estás en un momento propicio para empezar un emprendimiento, ¿no? Porque si no, con ese mismo estrés y ese mismo desorden lo vamos a llevar luego al negocio y nuestro negocio no va a crecer. Lo que acabas de decir es muy sabio. Muchas veces nosotros tendemos a replicar, de hecho creo que todas las hacemos, es replicar mucho de lo que nosotros vivimos en nuestro hogar, en nuestros propios emprendimientos, en nuestras propias empresas. Y a veces incluso las tarjetas de crédito pueden llevarnos a pensar que tenemos un dinero que realmente no existe, porque si tener una tarjeta de crédito, no, por más que te digan tú tienes un cupo de 10,000, 5,000, 6,000, es solamente usted puede endeudarse conmigo hasta este valor, pero no es realmente que tú tienes ese dinero y es esa parte donde quizás se ha malinterpretado mucho lo que tiene que ver con las tarjetas de crédito y terminamos, muchísimas de nosotras en varias ocasiones, usándolas sin necesidad, porque pensamos que realmente tenemos un dinero ahí. Y sí es importante que dentro de nuestros propios hogares aprendamos a tener en orden cada una de nuestras finanzas y entender que el ahorro es un ahorro, no que el ahorro hoy ahorré pero mañana lo retiro porque la emergencia es que no puedo comprarme lo que yo quise comprarme y ahorita saco No. mis ahorros. Lo que dices es muy cierto, la pandemia nos llevó a entender eso, cómo puedo sobrellevar. Una cosa es tratar de salir de esta pandemia con un ahorro y otra es sin tener absolutamente nada ahorrado y con el riesgo incluso de que mi negocio quiebre. Entonces sí que son lecciones súper importantes que nosotras
hemos aprendido, y si es que usted no se ha puesto a analizar esto, pues es momento en el que puede sentarse y tomar. Creo que una parte importantísima es cuando una toma papel y lápiz y empieza a escribir Sí. todas las deudas que tiene, todos los gastos que tiene y todos los ingresos que tiene. Si sus ingresos son menores a sus deudas, obviamente, y sus deudas están disparadas, y sus gastos son mucho más altos que sus ingresos, algo estamos haciendo mal. Y es ahí donde Correcto, te tienen que buscar para que correcto. efectivamente puedan crecer en este lado, porque existen coach de muchas áreas de nuestras Ujú. vidas. Como yo les digo, crecer creo que viene desde adentro, haciendo nosotros cambios en donde automáticamente eso se empieza a reflejar en nuestro exterior y nos vamos a empezar a sentir mucho más seguras, más bonitas, más inteligentes, vamos a trabajar más en nuestra autoestima, siempre y cuando nuestros conocimientos vayan cambiando. Y tener un coach en aquellas áreas donde nosotros sabemos que no estamos haciendo las cosas bien es saludable. Es saludable, así que si usted está buscando un coach de finanzas, ya sabe que Francesca es la persona adecuada. ¿Dónde te pueden encontrar, Francesca? Bueno, aquí en Instagram y en Facebook me pueden encontrar como @finanzasconfran y también, bueno, tienen mi página web que es www.finanzasconfran.com. Por medio de estos canales, pues me pueden contactar. Normalmente yo siempre estoy dando mucho contenido de valor, muchos tips por medio de mis redes sociales. También tengo, como tú lo mencionas, pues tengo cursos, tengo talleres para aprender a ordenar tus finanzas personales, las finanzas de tu hogar, mentorías uno a uno, si alguien lo requiere, de manera personalizada también lo manejo, y porque es importantísimo. La verdad es que como tú mismo lo has mencionado, es importantísimo pedir ayuda cuando pensamos que de repente no estamos del todo seguras si lo estamos haciendo bien, si nos está dando un poquito de temor, si vemos que se nos está yendo de las manos el tema financiero, pues no tiene nada de malo alzar la mano, pedir ayuda, ir con otra persona para que te ayude a llegar a ese siguiente nivel que tú quieres llegar. Es importantísimo. Yo creo que el tema de las finanzas es sumamente importante en nuestras vidas. Si bien el dinero no lo es todo, ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y nos da esa tranquilidad. O sea, si bien no puede ser que el dinero no dé felicidad, yo sí creo firmemente que el dinero nos da tranquilidad, una tranquilidad que no tiene precio en nuestros hogares, de estar tranquilos, de que nadie te esté llamando a cobrar, de que tú sabes que tienes para proveer a tu familia, de tener para tu hogar, eso creo que no tiene precio. Así es, el poder dormir en paz sin estar pensando en todas aquellas deudas que les puede estar atormentando o que les puede, en cualquier momento les golpean la puerta y les dice usted tiene un juicio de coactiva y donde Sí. colapsan, ¿no? Entonces, sí, estas partes son importantes de buscar la información. Las redes sociales pueden ser utilizadas para seguir videos que pueden ser súper tonterosos realmente o para usted también poder crecer. Entonces, midamos bien a quién seguimos, por qué seguimos, qué está alimentando a mi vida. Recuerden, somos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. ¿Sí? Entonces te agradezco muchísimo, Francesca, por estar en este espacio. Ha sido muy grato poder compartir contigo. Estoy segura de que les sirvió a muchísimas, muchísimas te estarán buscando y poniéndote en contacto también. Nosotros estamos aquí para poder crecer juntas y saber que si yo puedo creerlo, voy a tenerlo sin darme por vencida y alcanzando la meta. Te agradezco muchísimo, Francesca, y gracias a todas ustedes. Nos Gracias vemos a la ti. próxima semana. Gracias a todas. Hasta luego.